Bueno, esta cita destaca tres elementos claves del estudio de la ciencia política. Primero, nos dice que la ciencia política es una ciencia que es relativamente nueva. Segundo, que la ciencia política usa un método científico riguroso, lo que la diferencia de la filosofía política. Y tercero, que estudia las relaciones de poder, lo que es sin duda su objeto de estudio principal. A la ciencia política no le interesa tanto la ley en sí misma como al derecho, sino el fenómeno de poder. Bueno, en esta cita, el autor lo que nos quiere inferir es mostrarnos las diferencias entre político y politólogo, que son básicamente que el político usa un lenguaje común o materno, mientras que el politólogo usa un lenguaje especializado y científico. Según el texto, si la ciencia política se dedicara solo a formar interventores, correría el peligro de que la ideología y las opiniones del momento desplacen el análisis empírico y racional. Bueno, en esta cita el autor nos quiere dejar a entender la importancia de la praxis, ya que nos indica que no tiene sentido una teoría que no se puede aplicar ni una práctica que no esté guiada por el conocimiento. La praxis se trata de una acción informada, inteligente, donde el punto de saber qué hacer se une con el hacerlo bien. Resumiendo, la cita nos dice que la praxis es el eslabón que une el conocimiento con la acción. Bueno, esta cita nos dice que Sartori utiliza el concepto para definir la verdadera acción política, no como un simple impulso o una actividad improvisada, sino como una acción inteligentemente llevada. Sartori utiliza esta idea para combatir dos errores comunes: creer que el politólogo solo se dedica a la teoría y pensar que el político empírico tiene el mismo nivel de entendimiento que un politólogo. En resumen, el saber programado de Sartori significa que la acción política más efectiva es aquella que transforma el conocimiento teórico en la práctica inteligente. Bueno, en esta cita, Giovanni Sartori trata de explicarnos las diferencias que hay entre un político y un politólogo. Nos dice que el político utiliza un lenguaje común, o también llamado lengua materna, que se basa en la doxa, y que el politólogo utiliza un lenguaje especializado basado en la episteme. O sea, lo que nos dice Sartori es que no es lo mismo opinar sobre política que analizarla metódicamente o científicamente. Eh, Dice que el politólogo simplemente no es alguien que habla de política, sino que es un especialista que utiliza un lenguaje preciso y metódico para entenderla y explicarla con la mayor objetividad posible. Bueno, esta cita nos señala otro error común al confundir la ciencia política moderna con la filosofía política. Básicamente, la filosofía política es una disciplina más antigua asociada a pensadores clásicos como lo son Platón, Lux o Hooke, y se enfoca en lo normativo, es decir, en el deber ser, mientras que la ciencia política es una disciplina moderna que busca ser empírica y científica y se basa en lo ontológico, o sea, en el ser. Podríamos decir que ambos enfoques son valiosos, pero que son fundamentalmente distintos. La ciencia política busca la explicación objetiva de la realidad política, mientras que la filosofía política se adentra en el terreno de los valores y los ideales. Bueno, esta cita nos habla de la disputa que hay entre el uso de la doxa y la episteme. La doxa es el conocimiento basado en la opinión y el sentido común. La episteme es el conocimiento científico. La disputa que nos menciona
La cita es la lucha constante de la ciencia política por validarse como una disciplina seria que se fundamenta en la episteme y se aleja de la doxa. Esto establece una división clara entre saber opinar de política y estudiarla científicamente, lo que dice el esfuerzo constante que hace el politólogo por demostrar que su análisis tiene un valor y una validez muy superior a la simple opinión que domina el debate público. Bueno, esta cita define el poder político no como una simple dominación, sino como una herramienta organizada con componentes muy específicos como lo son la coacción y la obediencia. En esencia, el poder es una combinación de un proyecto, un origen social y una capacidad de coacción. En pocas palabras, la cita nos dice que el poder político es la energía que una sociedad genera para guiarse a sí misma hacia una meta común y está dispuesta a usar la fuerza si es necesario para mantener a todos en ese camino. Bueno, esta cita se refiere a un momento crucial del siglo XX, cuando aparece la revolución conductista o behaviorismo, que fue un movimiento liderado por académicos como David Easton, que buscaba hacer a la ciencia política una disciplina más rigurosa y científica. Tenía ideas centrales como observar y medir, buscar patrones y ser objetivos. En esencia, la crisis fue un choque entre dos formas de entender el estudio de la política. Por un lado está la visión tradicional filosófica y por el otro la visión conductista científica. Al final, la ciencia política moderna evolucionó para integrar ambas perspectivas, reconociendo la importancia que tenían los datos y el análisis riguroso, pero también aceptando que la reflexión filosófica era indispensable para darle sentido a esos datos y comprender la complejidad de la política. Bueno, en esta cita el autor nos aclara que existen dos tipos principales de teoría política. La primera es la teoría normativa, que está asociada a la filosofía política. La segunda son las teorías positivas o formales, que están propias de la ciencia política. En resumen, la teoría política es el motor tanto de la filosofía política como de la ciencia política, que aunque cada una las use de manera diferente, son interdependientes, lo que quiere decir que la una es dependiente de la otra y se necesitan entre sí.